sus dudas. Entonces, los patrones hemodinámicos del shock. Dentro de los objetivos que vamos a plantearnos en la charla va a ser conocer y repasar de manera rápida los conceptos de lo que es el shock, identificar los patrones hemodinámicos que nos van a permitir hacer una idea de cómo está funcionando nuestro sistema cardiovascular. Obviamente, aproximación diagnóstica y terapéutica. Existen muchos escenarios clínicos y sabemos que en nuestra práctica pueden existir diferentes situaciones en las que nuestra perfusión tisular se va a ver alterada, ¿no? Y tenemos que identificar en qué contexto está nuestro paciente. Disculpen, acá hay puntero. ¿Ya? Entonces, tenemos que identificar bajo qué situación se está produciendo esta mala perfusión. No sé si pueden identificar ahí un neumotórax, probablemente a tensión, un niño distendido, mal perfundido, un niño posoperado, una mala perfusión en el miembro superior, una placa con congestión pulmonar, un niño posoperado, muchas situaciones. Pero ¿cuál es el denominador común? Una mala perfusión tisular, que traduce una falla circulatoria. Entonces, y puede ser cambiante. Tenemos una hora en el paciente que llega a emergencia. A ese paciente va a ser nuestro objetivo, ¿no? Entonces, repasarles, ¿no? Las 3 causas principales de shock a nivel de todo el mundo. Y en el caso de pediatría, una gastroenteritis es un shock hipovolémico por gastroenteritis, es la causa más frecuente de shock en paciente pediátrico. La hemorragia traumática y la sepsis como 3 causas principales, ¿no? La sepsis grave, igualito ocurre a nivel de todo el mundo, en niños. Identificar y saber que hay shock cardiogénico y shock obstructivo. De todas maneras, tenemos que conocerlos, porque si lo identificamos, el tratamiento pues requiere de terapias y de manejos más específicos. Miren cómo se respira ese pequeñito. Probablemente vamos a concluir que está en un estado de shock. Entonces, ¿qué es el estado de shock? Es un estado fisiológico de hipoperfusión tisular. ¿Por qué decimos fisiológico? Porque el cuerpo está redistribuyendo el flujo. Está diciendo, algo está pasando con mi cuerpo, necesito redistribuir a mis órganos más vitales. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre va a desaparecer, se va a quitar de la piel, de los riñones, ¿no? Entonces va a haber frialdad distal, el llenado capilar se va a enlentecer, muchas cosas. ¿Pero a costa de qué? A costa de un metabolismo anaerobio, que si avanza en el tiempo, genera disfunción celular y probablemente disfunción orgánica. Entonces, esto es lo que ocurre, si queremos hablar un poco de la fisiopatología, en los distintos tipos de shock. El estado de hipoxia y de celular y tisular por falta de la llegada de oxígeno. ¿Y eso a qué se debe? A una insuficiencia circulatoria. Pero no solamente el oxígeno como tal, sino tiene que ver mucho la saturación de oxígeno, la concentración del oxígeno en la hemoglobina y el flujo de sangre por el que va a transportarse ese oxígeno, es decir, el gasto cardíaco, ¿no? El volumen sistólico que manda el corazón. Al no llegar oxígeno a la célula, incrementan productos dañinos para nuestro cuerpo, como el lactato, el CO2, y cómo lo podemos traducir eventualmente con una simple gasometría, la saturación venosa de oxígeno. ¿Ya? Entonces, va a depender de la disponibilidad de oxígeno, que es el DO2, y que va a depender a su vez del gasto cardíaco y del contenido arterial de oxígeno, que lo vamos a entender de una manera más fácil en las siguientes diapositivas. Entonces, hay etapas en el shock. El paciente llega a la emergencia y podemos identificar un evento desencadenante y va a evolucionar sin tratamiento a un daño final del órgano, con un shock irreversible y probablemente la muerte. Y acá un concepto que también quiero que se lo lleven, ¿no? El shock compensado. En el caso del paciente pediátrico, la presión arterial va a ser lo último que se va a alterar. Por eso digo que viene el paciente de 5 años, febril, letárgico, ¿no? Somnoliento, pero taquicárdico. De repente con una presión arterial normal y usted dice el paciente está estable, pero a la hora empieza a decaer. ¿Qué es lo que pasó? Que es que el niño compensa la frecuencia cardíaca a diferencia del paciente adulto, ¿no? ¿Y a qué se debe, por ejemplo, que el niño compense más este gasto cardíaco con la frecuencia cardíaca? Porque en el caso de los niños y sobre todo lactantes, ¿no? Y niños pequeños,
La capacidad del corazón de distenderse, distenderse, es decir, el mecanismo Frank-Starling es más limitado que el paciente adulto. Entonces, por eso que el niño va a depender más de la frecuencia cardíaca que de la misma distensibilidad del corazón para compensar esa falta de postcarga o el aumento de la precarga, ¿no? Entonces, por eso es que el paciente pediátrico incrementa primero la frecuencia cardíaca. Entonces, no se olviden, paciente taquicárdico es lo que más me va a llamar la atención. Entonces, está taquicárdico porque el cuerpo está redistribuyendo el flujo. Hay, por lo tanto, vasoconstricción periférica. El paciente va a estar con pulsos periféricos débil, una piel fría, el riñón va a dejar de orinar. Entonces, a los chicos, ¿cuál es el mensaje de este pequeño párrafo? No se olviden de tomar el pulso. El tomar el pulso es algo muy importante y nos va a permitir identificar luego el patrón hemodinámico. Un pulso filiporme, o sea, un pulso débil. El pulso está débil. O un pulso saltón, te bota el dedo. Hay dos cosas diferentes que te llevan a patrones hemodinámicos diferentes. ¿Ya? Luego, si las etapas del shock avanzan, pues vas a tener un shock hipotensivo, en donde ya hay alteración del estado mental por mala perfusión cerebral. Cuando ya la presión cae, es porque probablemente ha perdido más del 30 al 35% de la volemia. Entonces, recién van a poder identificar que la presión sistólica está baja. Entonces, el paciente está hipotenso. La clásica, ¿no? Cuando vamos a emergencia, el paciente se está chocando en nuestra cara. Valoremos funciones vitales. Una frecuencia de pulso, la frecuencia cardíaca y su estado general. ¿Está orinando el paciente? ¿Cómo está su sensorio? ¿Cómo está su pulso, no? Muy bien, nos lleva a un shock irreversible. Entonces, ¿qué va a determinar esa adecuada entrega de oxígeno al cuerpo? El gasto cardíaco y la concentración arterial de oxígeno. Tiene que haber un equilibrio entre esa demanda, ¿ya? Entonces, el gasto cardíaco, como saben, depende de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y es ahí en donde entra a tallar, pues, ¿no? Si cae el volumen sistólico, el paciente pediátrico va a aumentar la frecuencia cardíaca con la finalidad de mantener el gasto cardíaco, ¿ya? Se produce un estado de vasoconstricción periférica, es decir, hay aumento de la resistencia vascular sistémica, entonces hay vasoconstricción y todos los síntomas que ya les he mencionado. Entonces, la sangre se aleja de la periferia, de la piel, de los músculos, del riñón, del vaso, ¿no? Del corazón. ¿Esto qué resulta? Resulta en una presión arterial normal. Una presión arterial normal, a pesar de que el niño ya tiene signos de mala perfusión. ¿Por qué? Porque se está compensando. Entonces, en definitiva, conocer esos parámetros, aunque la causa del shock no pueda identificarse de inicio, el tratamiento debe comenzar de inmediato, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos de esa valoración inicial? Identificar las condiciones que van a amenazar la vida, como un neumotórax, atención, como hemos visto en esa diapositiva, un taponamiento pericárdico, ¿no? Un neumotórax, un hemotórax. Reconocer que nuestro paciente está con un compromiso circulatorio, hacer la clasificación del tipo de shock, identificar su patrón hemodinámico y darle o intentar hacer un plan de tratamiento o de compensación, ¿no? Entonces, para identificar el estado de shock, pues de la parte clínica y la parte bioquímica. Hay que priorizar esta identificación del shock, porque eso es lo que nos va a permitir salvar la vida de este pacientito. Por ejemplo, ¿no? Un lactante de 4 meses de vida, con 5 días de enfermedad previamente sano, pero entra con dificultad respiratoria. Lactancia entrecortada, somnolencia, hipoactivo. Y tiene esas funciones vitales que ustedes ven ahí. Una frecuencia cardíaca de 185, una presión arterial relativamente adecuada para su edad, de 92,55, con una saturación de oxígeno de 88. Está pálido, está con frialdad distal, el llenado capilar es más de 3 segundos. El murmullo vesicular está disminuido. Si uno lo oculta, hay subcrépitos bilaterales y politirajes. ¿Alguien puede sospechar qué está pasando con el pequeño? ¿Qué podríamos decir con esos primeros síntomas? Ese pequeño puede estar llegando a la emergencia. Obviamente ahí le están poniendo una cánula de alto flujo porque seguramente está en otro servicio, pero pasó por emergencia. Ese es el paciente que llega, ese es el paciente reto, ese es el paciente objetivo. Identifica el shock. Claramente el paciente está en un estado de shock. La piel, llenado capilar más de 2 segundos, frialdad distal, palidez, reticulación, el riñón está dejando de orinar,
está taquicárdica, los pulsos están débiles. Entonces, una vez más, para resumir lo que pueden encontrar, estamos hablando de la parte clínica y queremos ser más específicos en la unidad de cuidados intensivos, pues hacer una valoración ecocardiográfica para cuantificar el gasto cardíaco, el índice cardíaco, ver la vena cava si está colapsable o no colapsable, un poco más, y adentrándonos más al manejo de cuidados intensivos. Entonces, en definitiva, este paciente está en un estado de shock. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? Identifican el patrón, ¿qué está pasando? ¿Qué droga usarían? ¿Qué tipo de shock es? ¿Es un shock cardiogénico? ¿Es un shock distributivo? ¿Es un shock circulatorio? ¿Es una sepsis? ¿Qué es? Entonces ahí es donde empezamos a determinar. Les pongo este esquema, pero sin embargo les pongo que la campaña de Soriendo para la sepsis en el año de 2022 sugiere que los signos clínicos aislados para la toma de una decisión en el caso de uso de infusiones vasoactivas no es tan recomendable, ¿no? Ya, bueno, estamos hablando de un paciente ya en cuidados intensivos. Adicionamos otro tipo de monitoreo, ¿no? Por el gasto cardíaco, el índice cardíaco, la resistencia vascular sistémica, la saturación venosa de oxígeno, el PVC, la presión capilar pulmonar, que también se puede hacer. Pero fíjense que hay parámetros clínicos y algunos datos de acá que lo podemos hacer simplemente en la emergencia. Una saturación venosa de oxígeno en una gasometría la pueden hacer, o sea, por demás. Entonces, se clasificaba por un pacientes con bajo gasto y pacientes con gasto alto. Paciente hipodinámico, paciente hiperdinámico. Los pacientes con gasto alto, ¿no? El paciente hiperdinámico, básicamente tenemos el shock distributivo y a la cabeza el shock por sepsis. ¿Qué hay en un paciente con un gasto alto? Un patrón hiperdinámico, ¿no? La sepsis. Hay un estado de vasodilatación generalizada. ¿Y qué creen que va a pasar si hay un estado de vasodilatación generalizada en la periferia? Los pulsos van a ser saltones. Hay una presión diferencial en donde la presión sistólica va a estar alta y la presión diastólica va a estar baja, ¿no? Los pulsos son saltones, doctor. La piel va a estar tibia, caliente. Incluso el pulso va a ser flash, rápido. Y hay otros estados o tipos de shock, como el shock obstructivo, en donde la función diastólica va a estar fallando. Si el corazón está luchando contra algo que obstruye su normal funcionamiento, como un neumotórax a tensión, una pericarditis, ¿no? Un derrame pericárdico, entonces va a haber una falla en la función diastólica. ¿Qué va a pasar? El corazón, al no funcionar bien, hay una, como se dice, una congestión hacia el lado de atrás, ¿no? Hay una congestión sistémica. Entonces, ¿qué puede ser que a este paciente le encuentren? Con los pulmones, una radiografía de tórax, con los pulmones congestionados. Por ejemplo, ingurgitación yugular. Le palpan el hígado y está un poco incrementado de tamaño. En un shock cardiogénico, por ejemplo, la función sistólica es el problema, ¿no? Las resistencias vasculares aumentan. Entonces, si la función sistólica es la que tiene el problema, el corazón, imagínense el corazón bombeando la sangre, recibiendo la sangre. Si el corazón no funciona bien, ¿qué va a pasar? Hay congestión pulmonar. El pulmón está húmedo. También pueden encontrar una placa radiográfica con signos de congestión pulmonar. ¿Y qué le traduce si la placa está con congestión pulmonar? La presión capilar pulmonar probablemente va a estar elevada. Y no necesariamente la he medido, ¿no? Pero ya me intuye clínicamente. Y algo muy importante de esta diapositiva es que el niño puede migrar de un patrón hemodinámico a otro, ¿ya? Un paciente séptico puede tener un estado de vasoconstricción y luego pasar a un estado de vasodilatación. No se olviden, vasodilatación, vasoconstricción. Fundamental. Entonces, independientemente de todo, del tipo de shock, va a haber características comunes que van a hacer identificar al paciente que está chocado. Taquicardia, cambios en la coloración de la piel, alteración del estado mental, oliguria, acidosis láctica, hipotenso. Acá le he puesto un cuadrito que, a propósito de la pregunta de las frecuencias respiratorias, ¿no? Más o menos hay rangos que nos pueden hacer sospechar de que el paciente va bien o va mal, ¿no? Tanto en un paciente dormido como en un paciente despierto. Ahí se los dejo. Entonces, el objetivo final del manejo es equilibrar esa oferta de oxígeno que está fallando mientras se busca la causa, ¿no? La etiología. Hay un equilibrio entre lo que le doy de oxígeno y lo que consumo de oxígeno. En toda la parte circulatoria viene el contenido arterial de oxígeno llevado por con la hemoglobina. Obviamente
tiene que tener una buena saturación de hemoglobina, una buena concentración de hemoglobina. También depende del flujo, cómo va, es decir, del gasto cardíaco. Llega, entrega el oxígeno y luego se va esa hemoglobina. Hay una extracción aproximada del 30% de oxígeno de la sangre arterial y va a regresar al corazón con un 70% aproximadamente. Esa es la saturación venosa de oxígeno, que lo podemos ver fácilmente en el agua. Entonces, la entrega de oxígeno va a depender del contenido arterial de oxígeno y del gasto cardíaco. Este gasto cardíaco depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Que en pediatría ya sabemos que depende, la frecuencia cardíaca es la que compensa la caída del gasto cardíaco. Y este volumen sistólico, la sangre que sale del corazón, va a depender de la precarga, de lo que le mandamos al corazón, de la contractilidad del corazón y de la poscarga. Pero en pediatría tenemos que tener en cuenta el daño estructural en el corazón. Hay cardiopatías congénitas, hay trastornos en el ritmo que también van a alterar el volumen sistólico o pueden alterar la frecuencia cardíaca y con eso el gasto cardíaco. Entonces, esta formulita es principal, es muy importante entenderla, saber que la presión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular sistémica. Y que el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Me están siguiendo, ¿verdad? Porque es muy importante. Y este volumen sistólico depende de 3 factores: precarga, poscarga y contractilidad. Entonces, ¿qué pasa si el gasto cardíaco cae? ¿Quién lo compensa? La resistencia vascular sistémica. Contrae, hay un estado de vasoconstricción. ¿A través de qué? A través de catecolaminas endógenas, noradrenalina o epinefrina. Se produce un estado de vasoconstricción, un shock frío que llamamos, ¿no? Más frecuente es el shock más frecuente en pediatría. El llenado capilar se hace prolongado, extremidades frías, pulsos débiles y rápidos. Entonces, ¿qué es lo que va a compensar? Si hay un estado de shock hipovolémico, un shock hipovolémico, con la causa más principal de shock hipovolémico en pediatría sigue siendo la gastroenteritis. Entonces, ¿qué va a haber? Caída de la precarga. Si cae la precarga, como la ven acá, cae el volumen sistólico. Y si cae el volumen sistólico, cae el gasto cardíaco. Y si cae el gasto cardíaco, el pequeño va a compensar con la frecuencia cardíaca, va a estar taquicárdico. ¿Con la finalidad de qué? De mantener la presión arterial. Por eso que el paciente va a estar con una presión normal, pero está chocado. ¿Qué pasa si hay una falla en la contractilidad? Lo que llamamos un shock cardiogénico. El mismo ciclo. Falla en la contractilidad, disminuye el volumen sistólico y eso les lleva a lo mismo. Igualito, ¿qué pasa en la poscarga? ¿Contra qué bombea el corazón? Un shock distributivo, séptico, vasodilatado. Entonces cae la poscarga. ¿Por qué? Porque la resistencia vascular sistémica posterior al corazón es como si se dilataria, vamos a ponerlo así. Entonces cae esa poscarga. Por lo tanto, cae la poscarga, cae el volumen sistólico, cae el gasto cardíaco, se eleva la frecuencia cardíaca y por unas horas vamos a tener la presión arterial normal. Entonces ahí hablamos de los patrones hemodinámicos en los distintos tipos de shock, ¿no? Vamos a ver primero el shock hipovolémico. ¿Qué pasa en el shock hipovolémico? Cae la volemia, cae la precarga, por lo tanto. Si cae la precarga, y la precarga, ¿no? Todo lo que viene del corazón hacia la aurícula derecha. Si cae la precarga, por lógica, probablemente va a caer la presión venosa central. No la estamos midiendo, ¿no? Y no es el objetivo de la charla, pero traduce una caída de la PVC. Si cae la PVC, disminuye el volumen sistólico, como lo hemos visto. Disminuye el gasto cardíaco, disminuye la entrega de oxígeno y hay una respuesta del sistema nervioso. Se activan los vasoactivos. Se activa la parte de catecolaminas endógenas. ¿Para qué? Para aumentar la resistencia vascular sistémica. Causas de shock hipovolémico, como ya hemos mencionado, caída de la precarga, bueno, ya eso hemos comentado. Entonces, es un paciente, como hay vasoconstricción, el paciente está frío y seco, entre comillas, para acordarnos. Hay una vasoconstricción periférica, frialdad distal. No tiene congestión pulmonar, porque ven que no llega el corazón. Se detiene a nivel de la aurícula derecha, ahí cae la precarga. Entonces, le toman una placa, no va a estar congestionado, ¿verdad? Hay que correlacionar todos los signos y síntomas. La presión capilar pulmonar, ¿cómo va a estar? Probablemente va a estar disminuida. Y la PVC, como ven, probablemente también va a estar disminuida. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de shock? Fluidos. Primero fluidos.
o soporte transfusional si es que ha habido un trauma hemorrágico, ¿no? ¿Y qué pasa en el shock cardiogénico? Hay una falla en la contractilidad. Si falla la contractilidad, cae el gasto cardíaco y se activa lo mismo, ¿no? Falla en la contractilidad, la sangre no se expulsa, entonces retrógradamente hay congestión pulmonar. Entonces, ¿qué van a ver? Van a ver un paciente frío pero húmedo. Paciente congestivo, porque el corazón no está mandando la sangre de salida, se está quedando en toda la parte de la parte pulmonar. Y probablemente, como se ha congestionado el pulmón, la presión capilar pulmonar va a estar aumentada y la PVC también. ¿Qué pasa? Lo más frecuente en shock cardiogénico, las arritmias, las valvulopatías, las miocardiopatías en el paciente pediátrico. El tratamiento ahí no le van a dar líquidos. En este caso, restricción de líquidos, inotrópicos, dobutamina, epinefrina y otras opciones terapéuticas. En el shock obstructivo, ¿qué está pasando en el shock obstructivo? La resistencia vascular pulmonar se incrementa. Falla el ventrículo derecho. Si falla el ventrículo derecho, probablemente va a haber congestión retrógrada de la sangre, por lo tanto la PVC se va a aumentar. Pero al fallar el VD, va a haber disminución del gasto cardíaco, igual lo mismo. Se incrementan las catecolaminas y hay aumento de la resistencia vascular sistémica. Entonces, en el shock obstructivo, lo que falla es la parte diastólica. Entonces, neumotórax a tensión, pericarditis, ¿no? El paciente va a estar frío y va a estar húmedo, bajo gasto, ¿no? Es un paciente con signos de congestión. El tratamiento hay que buscar la causa, como les he mencionado en la primera diapositiva. Si hay neumotórax, drenaje, ¿no? Entonces, y esta es la otra parte del estado, en estado de vasodilatación. ¿Qué es lo que pasa si hay un estado de vasodilatación periférica? Cae la resistencia vascular sistémica. El paciente está vasodilatado. Si cae la resistencia vascular sistémica, de manera de compensar, se va a incrementar el gasto cardíaco para tratar de mantener la presión arterial. Como pasa en el shock distributivo. La primera causa de shock distributivo, sepsis, una causa infecciosa que genera una vasodilatación. Cae la poscarga y toda la cascada de eventos según el esquema. Hay un estado de vasodilatación. El shock caliente. El llenado capilar es rápido. Los pulsos están saltones. La hipotensión diastólica es muy importante. A veces van y dicen, doctor, está la presión, pero la diastólica es la que está baja. Su sistólica está bien. Más o menos es por la causa de este mecanismo, ¿no? Si me están siguiendo, ya más o menos lo deben estar comprendiendo. Hay una hipotensión diastólica. La piel está tibia, está rubicunda. Entonces, es lo que pasa en el shock distributivo. Hay vasodilatación. Cae el retorno venoso, disminuye la resistencia vascular sistémica y cae todo. Gasto cardíaco, presión venosa central y la entrega de oxígeno. Eso es lo que ocurre en el shock distributivo. Una vasodilatación generalizada. Hay taquicardia como primera compensación en paciente taquicárdico. ¿Ya? Entonces, esas son las otras causas de shock distributivo, que no vienen al caso, ¿no? ¿Cuál es el manejo de un shock distributivo? En este caso séptico, primero fluidoterapia, antibiótico terapia a la primera hora. Si el shock séptico no responde a fluidos, vasopresores, ¿no? Tiene una secuencia de eventos, no es el objetivo del tema, pero de todas maneras lo vamos a revisar en otra diapositiva. Este es el resumen de los tipos de shock y sus patrones, y entender esto, que en el paciente pediátrico puede tener o puede migrar de un patrón hemodinámico a otro. Primero, la frecuencia cardíaca se eleva, está taquicárdico, está compensando la presión arterial. Por lo tanto, la presión arterial y el llenado capilar van a estar normal. Estamos hablando de un shock compensado. La frecuencia cardíaca mantiene el gasto cardíaco. ¿Qué pasa? Después el tono vascular no logra mantener esa presión arterial. El gasto cardíaco se va cayendo. Hay hipotensión con llenado capilar normal. Ya estamos en un shock caliente, ¿no? La frecuencia cardíaca finalmente no logra mantener el gasto cardíaco, pero el tono vascular se mantiene y por lo tanto la presión arterial todavía puede estar buena. Por lo tanto, el llenado capilar se puede ir prolongando, un shock frío. Y definitivamente una cascada de eventos que pueden terminar en un shock descompensado. Entonces, volvamos a la misma diapositiva. Un estado de shock en nuestro paciente.
Paciente que ha llegado a la emergencia y que está esperando la primera actuación del pediatra de emergencia, no del médico intensivista que está en su UCI metido y que no tiene camas probablemente. ¿Qué hago yo como interno, como pediatra, como médico general? ¿No? ¿Qué hago? Primero identifica el shock. Le tomas una radiografía y tienes esas placas. Una imagen con una silueta cardíaca agrandada, signo de congestión pulmonar. Si ampliamos la historia, tiene ritmo de galope, hay crépitos difusos, el hígado está agrandado. Entonces la pregunta sería, identificado el tipo de shock, ¿qué medida realizarían cada uno de ustedes? ¿Qué medida realizarían? Primero un reto de fluidos, hasta de 3 bolos puede ser, de 20 cada uno, o un reto de 2 bolos de 20 cc cada uno y luego le inician epinefrina. O le dan 2 bolos y luego norepinefrina. O luego un reto de fluidos de 5 a 10 y luego le dan dobutamina. Depende de lo que estamos sospechando. Acá. ¿Qué creen que está pasando con este pequeñito? Y para poder iniciar, al menos bosquejar un esquema de tratamiento, repasemos un par de diapositivas lo que son los vasoactivos y los inotrópicos. Hay agentes adrenérgicos, no adrenérgicos y la vasopresina, que en términos generales son neurotransmisores. Son neurotransmisores, ¿no? Que van a estimular el AMP cíclico con la finalidad de aumentar el calcio. En una célula miocárdica como ejemplo, para aumentar la contracción. Ahí tenemos la norepinefrina, epinefrina, dopamina como catecolaminas endógenas. Y la dobutamina, la fenilefrina y el otro como exógenos. Por otro lado, tenemos la milrinona, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa. Como ven acá, inhibir esta enzima bloquea su transformación del AMP cíclico a AMP y por lo tanto aumenta las concentraciones de calcio. Finalmente lo que va a hacer es aumentar la contractilidad. Igual que el levosimendan. Y la vasopresina que va a tener otro tipo de mecanismo de acción. Pero lo importante es entender que hay un efecto beta, un efecto alfa y un efecto beta 2, por así decirlo. En resumen, en el corazón predominan los receptores beta 1. ¿Qué produce el receptor beta 1? Aumento de la frecuencia cardíaca, el cronotropismo, la contractilidad, el inotropismo. A nivel de vasos, receptores alfa, vasoconstricción, receptores beta 2, vasodilatación, alfa 1, vasoconstricción. En este esquema es justamente para mencionarles que un mismo fármaco puede tener diferentes efectos de acuerdo a la dosis que usamos. Como ustedes ven, la noradrenalina, ¿cuál es su principal efecto? Es un efecto alfa 1, es un efecto vasopresor periférico. Y como ustedes ven, la presión arterial la va a aumentar, pero la frecuencia cardíaca no la va a aumentar tanto, porque no tiene tanto efecto a nivel cardíaco, ¿no? Por lo tanto, la resistencia periférica va a aumentar. A diferencia de la epinefrina que tiene efecto beta 1, como ustedes ven, la presión arterial no la va a modificar tanto, sí va a aumentar la frecuencia de pulso y la respuesta periférica va a ser mínima. Ese es un resumen de los principales fármacos que van a tener ustedes a la mano. Noradrenalina, dopamina, dobutamina, adrenalina, milrinona, levosimendan o vasopresina, ¿no? Como ven, la noradrenalina tiene más efecto alfa 1, o sea, periférico, vasoconstrictor, ¿no? Y la adrenalina es un más efecto beta 1, cronotrópico, aumenta la frecuencia, la frecuencia y la fuerza del corazón. También tiene efecto alfa 1, un efecto vasopresor, pero a dosis bajitas, ¿no? Luego tenemos la milrinona, que tiene diferentes mecanismos, más es inotrópico, pero también tiene un efecto vasodilatador. ¿En quiénes podemos usar estos medicamentos? Así como ven acá la dobutamina, que tiene efecto más beta 1, inotrópico, ¿no? Pero también tiene un efecto beta 2, vasodilatador. O sea, en este caso, por ejemplo, y el mensaje sería, tengan cuidado con el paciente hipotenso que tiene también falla cardíaca, ¿no? ¿Por qué? Porque la dobutamina te va a vasodilatar. Me serviría en un paciente que está con falla cardíaca y de repente está hipertenso, porque me va a generar un pequeño efecto vasodilatador. Entonces uso dobutamina. Otro fármaco alternativo podría ser la epinefrina, que me mejora la contractilidad cardíaca. ¿Ya? Entonces no se olviden eso. Esos son un resumen de los fármacos. Entonces, volviendo al caso, es un shock cardiogénico. Por ahora, un shock cardiogénico. Entonces, ¿qué patrón hemodinámico tiene este shock cardiogénico? ¿No? La precarga. ¿Cómo está el gasto cardíaco? ¿Cómo está la resistencia vascular periférica? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, es muy fácil poder determinar a qué fármaco podríamos usar.
¿Qué droga usarías? Piensen, ¿qué droga usarían? Y para eso me permito revisar o repasar los principios generales del manejo del estado de shock. Determinas el patrón, ya le has optimizado la volemia, determinas tus metas terapéuticas, seleccionas el agente apropiado. Y lo más importante de seleccionar el agente apropiado es saber titularlo, saber desescalarlo de una manera oportuna, ¿ya? Y usar buenas intervenciones adicionales. Entonces, les he hecho aquí algunas recomendaciones. Epinefrina o norepinefrina es la primera línea en paciente con shock séptico. Shock séptico es un shock séptico vasodilatado, ¿verdad? Hay un estado de vasodilatación. Pero si por ahí ustedes se encuentran y no pueden identificar el patrón hemodinámico, ¿qué droga usarían? ¿Qué droga usarían? No se olviden que el paciente pediátrico puede migrar de un patrón a otro. Entonces, ¿cuál sería mi elección? Si no sé identificar el paciente en qué tipo de patrón está, pero sé que está chocado, es un paciente que está en shock, está mal perfundido, puedo iniciar epinefrina a ciegas, sin tener dudas. Porque si es un shock vasodilatado, un shock séptico vasodilatado, ¿el paciente cómo va a estar? Va a estar con los pulsos rápidos, caliente, no hay frialdad distal. Es un shock vasodilatado. En un shock vasodilatado, sin lugar a dudas, un vasopresor periférico, efecto alfa, noradrenalina, ¿verdad? Pero si tengo dudas, uso un vasoactivo como epinefrina, que me va a aumentar el cronotropismo y el inotropismo, y eso sin lugar a dudas, al menos las primeras horas hasta que se compense, hasta que pueda pasar a otra unidad, lo voy a hacer muy bien. Entonces, por eso dice, use epinefrina si hay evidencia de difusión miocárdica. Y si hay mala perfusión, mala contractilidad, ¿no? La hipotensión persiste a pesar de estar dándole fluidos, entonces hay dos opciones, ¿no? Si la resistencia vascular sistémica está normal o baja, podemos adicionar noradrenalina. Ese es otro detalle. Podemos jugar con varios medicamentos. Y aquí saltaría la pregunta si podemos usarlo en la emergencia por vía periférica, no un catéter venoso central. Sí, sí se puede usar por vía periférica, ¿no? Epinefrina, noradrenalina, con cuidado, se puede usar por vía periférica. No necesariamente pasarlo a la UCI y ponerle un catéter. Entonces, ¿qué droga usarías en un paciente con un estado de shock, con un shock cardiogénico? Probablemente la dobutamina sería la mejor opción, porque tiene efecto beta 1. La presión de ese paciente, como han visto al inicio, estaba normal, ¿no? Entonces, dobutamina, esas son las dosis, tiene un efecto más beta 1, inotrópico, cronotrópico, pero no se olviden que es vasodilatador. Si el paciente está hipotenso, tendría más cuidado. De repente, si está hipotenso, le puedo adicionar adrenalina, ¿no? O le puedo adicionar noradrenalina. Si el paciente, por eso lo pongo acá, si el paciente está hipotenso, tener cuidado, ¿no? Bueno, este es otro caso, para terminar de repasar. Un lactante de 2 meses con 5 días previamente sano, fiebre, dificultad respiratoria, somnoliento, hipoactivo. La frecuencia cardíaca, 175. Frecuencia respiratoria, 60. La presión arterial, la que ven ahí, la saturación, 88. Entonces, ¿qué tipo de shock y cuál sería el patrón hemodinámico en este caso? Tiene una alta sospecha de que tiene un shock séptico. Ya se le ha hecho todo el manejo de la sepsis, que es un tema muy interesante que lo van a hablar en la tarde, por ejemplo, con el doctor Munaico. Ya le han dado reto de fluidos, sigue igual. ¿Cuál sería el siguiente paso? Dobutamina, dopamina, norepinefrina, epinefrina, o no iniciarían inotrópicos porque no tiene CBC. ¿Ah? Claro, pues no, epinefrina. ¿Por qué? Porque hay un estado de vasoconstricción, el gasto cardíaco ha caído. Es un estado con donde el llenado capilar está lento, las extremidades están frías, los pulsos débiles. Y ya en la guía de sobreviviendo a la campaña en la sepsis, menciona claramente considerar la epinefrina si hay disfunción miocárdica, o noradrenalina si el shock persiste después de toda tu terapia, ¿ya? En ambos casos. Entonces, la epinefrina. Esas son las dosis, que ya lo pueden repasar. Finalmente, una mujer de 10 años sin antecedentes de importancia, 10 días, eritema y flebosis en el dorso de pie. Está taquicárdica, taquimnéica. Miren esa presión, 110/42. Su presión diastólica está baja, está confusa, tiene eritrodermia, ¿ya? Hay signos de flebosis en la pierna. El llenado capilar es rápido, menos de 1 segundo. Y los pulsos están amplios. No se olviden de palpar el pulso de sus pacientes.
le va a traducir bastantes cosas. Entonces, es un shock caliente. Es un shock caliente. Entonces, ¿qué hago en el shock caliente? Es un estado de vasodilatación. El llenado capilar es rápido, los pulsos saltones, hay un pulso diferencial bastante amplio, eso se llama una hipotensión diastólica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es un shock distributivo. La primera causa de shock distributivo, la sepsis. Entonces, ¿qué tipo de shock y cuál sería su patrón hemodinámico? Ya lo hemos mencionado. Entonces, está confusa y si ya hemos identificado el tipo de patrón, ¿qué droga usarían? Dopamina, epinefrina, dobutamina, norepinefrina o vasopresina. Es un estado de vasodilatado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Norepinefrina. Ahora, no se olviden que eso no es así a rajatabla. Por eso tenemos que estar al pie de nuestro paciente. Puede cambiar de un patrón hemodinámico a otro. Puede estar de un estado vasodilatado a un estado vasocontraído. Inicio con norepinefrina y con buen criterio. Pero más adelante el paciente de repente va a pasar a otro estado. Va a empezarse a tener pulsos débiles, pulsos filiformes se llama, ¿no? Pulsos filiformes, ¿no? Y si quiero ya está en la UCI, tenemos otras herramientas que manejamos, la ecocardiografía, por ejemplo, ¿no? Que nos permite identificar otros patrones, el gastrocardíaco, el índice cardíaco. Entonces, esta diapositiva para recordarles los objetivos en el manejo del shock, sobre todo séptico, cómo voy a ir diciendo que mi paciente está yendo bien con mi primer manejo o las primeras drogas que estoy usando. El llenado capilar tiene que ser menor de 2 segundos. El rango de frecuencia cardíaca para la edad, ahí se las pongo, los pulsos normales, centrales y periféricos, las extremidades se ponen más cálidas, el flujo urinario incrementa más de 1 mililitro por kilo, su estado mental va mejorando, va normalizándose los estudios, el lactato, ¿no? Es muy importante para valorarlo, ¿no? Y el control de glucosa y calcio muy importantes en esos pacientes. Solamente para mencionarles que hay valoración ecocardiográfica también que podemos hacer en el paciente que está en estado de shock y nos puede orientar hacia qué tipo de patrón, ¿no? Este es el resumen y la bibliografía que he usado. Con eso, espero haber, mi objetivo es que se lleven conceptos claves, que tengan en cuenta que un paciente en shock es un paciente que está en peligro, potencialmente descompensable, potencialmente irreversible. Lo he dejado tranquilo, doctor, y ahorita ya está con un estado de sensorio alterado, ¿no? No se olviden de palpar el pulso, vuelvo a repetir. Frecuencia cardíaca. El paciente ha entrado estable, pero tú le ves a un lactante que está con cardíaca de 150. ¿Por qué está taquicárdico? Está compensando primero, ¿no? Y si ha identificado en su estado de shock, pueden usar sin ningún temor un vasoactivo, ¿no? Con buen criterio. Y si no tengo identificado el tipo de shock, use epinefrina. Las dosis son las que pueden revisarla. Usen epinefrina. Pero si tienen claramente un shock vasodilatado, un shock caliente, ¿no? Rubicundo, usan norepinefrina hasta que puedan derivar a su paciente. Bueno, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Felicitamos al doctor Omar Ayón por la magnífica presentación sobre los patrones hemodinámicos en el shock. No sé si hay alguna pregunta del auditorio, porque tenemos una del Zoom, donde pregunta Víctor Enrique Cajamarca, el uso de la ecografía cómo ayuda en determinar el tipo de shock y determinar el patrón hemodinámico. La ecografía, ustedes saben, siempre es operador dependiente, depende de la experiencia. Pero ¿qué quieren buscar? En la ecografía hay ya esquemas, ¿no? Un paciente crítico. Lo que nosotros hacemos en las unidades de cuidados críticos, una ecocardiografía rápida, mirando el estado de contractilidad. Para eso tienes que saber el eje, las ventanas, un eje parasternal largo, un eje subcostal para ver el estado de contracción del corazón. Mientras miramos el corazón, podemos ver si hay derrame pericárdico, si hay taponamiento pericárdico, hacemos una ecografía pulmonar y vemos si tiene neumotórax, signos de atelectasia, signos de congestión pulmonar. Es una herramienta muy valiosa, pues, que ahora pues es como el estetoscopio del intensivista. Estaba sin el micro. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? No queremos dar paso a la doctora Zárate, quien es jefa de la UCI pediátrica del Hospital Nacional de Policía, para que haga entrega al doctor Ayón de su certificado y su presente por su participación, agradeciéndole haber estado esta mañana con nosotros, dejando sus arduas labores como intensivista pediatra.